Ejercicio de corriente alterna número 2. A continuación vamos a resolver este circuito de corriente alterna del cual se pide que se calcule el factor de potencia. ¿Cuánto vale? Esa es la pregunta. Entonces, viendo el circuito, debemos aplicar un método para poder calcular voltajes o corrientes. Lo más fácil es calcular corrientes en este caso. Vamos a tener dos corrientes de malla, corriente de malla uno, corriente de malla 2. Debemos verificar que todos los elementos estén en una sola unidad, es decir, en ohmios. Aquellos que son capacitores e inductores deben ser convertidos mediante la fórmula de reactancia, pero como se puede ver, todos ya están en ohmios. No hay necesidad de hacer alguna operación para convertirlos. Ya están convertidos, ya son reactancias. Otro dato importante es, por ejemplo, el valor de la fuente. Está en sistema polar, debe estar en rectangular, esto para facilitar los cálculos. Por lo tanto, 12 con un ángulo de 64 grados es equivalente a 5.26. 5.26 más 10,79. 10,79 J voltios. Listo, entonces empezamos a formular las ecuaciones. Tenemos la malla uno. ¿Y qué tenemos? Tenemos una corriente que está en sentido horario. Viene por aquí y entra a la fuente por el lado negativo. Entonces, colocamos sumatoria de voltajes igual a cero. Y el primer voltaje es negativo. Sería menos el voltaje de la fuente. 5.26 más 10,79 J. Luego pasa la corriente a los siguientes elementos. Tenemos aquí una resistencia de 20 ohmios y un capacitor de menos 15 J ohmios. Podemos anotar como un solo elemento, como una impedancia. Podemos decir eso es igual a 20 menos 15 J. ¿Qué corriente circula por esos elementos en serie? Solo circula, solo hay una corriente, ¿no? Y uno. Colocamos y uno. Luego tenemos la resistencia de 8 ohmios, entonces sería más 8. ¿Qué corriente circula por esta resistencia? Está en medio de dos mallas, de dos corrientes de malla. Entonces sería la diferencia. I1 menos I2. I1 es positivo porque está haciéndose el análisis en la malla 1. I2 es negativo porque cuando entra a la resistencia 2, a la resistencia de 8, entra en contrasentido de I1. Por eso negativo. No hay elementos más que sumar que provoquen voltaje, entonces esto es igual a cero. Y aquí vamos a poder ahora ordenar. Tenemos que ordenar. Tenemos I1, aquí tenemos I1, dos términos que contienen I1. Sumamos 20 más 8 es 28. ¿Por qué sumamos? Porque son partes reales, ¿no? Parte imaginaria el otro no tiene, entonces lo que solo se queda con menos 15J. Total para I1 es 28 menos 15J. Y 2 tenemos aquí claramente cuando 8 multiplica a menos I2. 8 por menos I2 es menos 8 veces I2. Términos independientes está aquí, es el voltaje de la fuente. Está con negativo, pasa al otro lado con positivo. Esto va a ser igual a 5.26 más 10,79 J. ¿Ya está? Tenemos la ecuación de uno ya formulada. Formulamos la ecuación de malla 2. De la misma forma, sumatoria de voltajes es igual a cero. Y los elementos que podemos ver es primero una resistencia. Vamos a empezar por la resistencia. Está en medio de dos mallas. Ahora, como estamos en la malla 2, entonces I2 es mayor. Hicimos I2 menos I1. Luego tenemos dos elementos reactivos, uno que es positivo y otro negativo. Podemos sacar el equivalente total. 16 menos 25 es menos 9. Sería menos 9J por I2. No tenemos más elementos, esto es igual a cero. A continuación, ordenamos. I1 aparece cuando multiplicamos 8 por menos I1. Tendríamos aquí menos 8 veces I1. I2 aparece aquí dos términos. Uno es real y el otro es imaginario. Entonces, juntamos,
tenemos 8 menos 9j por I2. Y esto es igual a cero. Y esto es la ecuación de malla 2. A continuación, ordenamos o lo anotamos como un sistema. 28 menos 15j por I1 menos 8 veces I2 igual a 5,26 más 10,79j. La ecuación de malla 2 es menos 8 y veces I1 más 8 menos 9j y 2 igual a cero. ¿Qué es esto? Es un sistema 2 por 2 complejo. ¿Cómo lo resolvemos? Lo resolvemos como el anterior ejercicio por medio de determinantes. Primero vamos a calcular I1. I1 es igual a delta I1 sobre delta. Habíamos dicho que delta es solamente la matriz o el determinante de coeficientes, es decir, columna 1 corresponde a I1, entonces decimos 25 o 28, 28 menos 15j, 28 menos 15j y abajo tenemos menos 8. Por el otro lado tenemos menos 8, por este lado tenemos 8 menos 9j. Y ese es el determinante delta. ¿Cómo es delta I1? Es similar a delta, pero cambia la columna de I1. Pero la columna de I2 se mantiene igual que la de delta. Sería 8 menos 9j. Eso es I2. Y la columna I1 se anota en esta columna los términos independientes, es decir, 5,26 más 10,79j y cero. Ya tenemos entonces ahí el determinante listo para operar. ¿Cómo sería la multiplicación? La multiplicación va a ser igual en diagonal, diagonal positiva 5,26 más 10,79j que multiplica a 8 menos 9j. Menos la diagonal negativa sería menos 8 por cero. Y esto está dividido entre el resultado del determinante delta. ¿Cómo calculamos? Diagonal positiva sería 28 menos 15j que multiplica a 8 menos 9j. Menos la diagonal negativa sería menos 8 por menos 8. Resultados. En el numerador tenemos como resultado 139,19 más 38,98j. 38,98j. Eso es en el numerador. En el denominador da como resultado esa operación 25 menos 372j. Debemos dividir para sacar el resultado total. Si dividimos, esto nos da como resultado menos 0,079 más 0,38j. Más 0,38j. Lo que se ha bajado. Vamos a recorrer un poco. Más 0,38 J amperios. Y esto es I1, corriente de malla I1. Calculamos I2 de la misma forma, ¿no? Delta I2 sobre delta. Recordemos que delta ya está calculado. Tenemos el resultado de delta. Es 25 menos 372J. En cambio, el determinante del T2, eso sí se tiene que calcular. ¿Cómo es el determinante del T2? Es similar al delta, solo cambia la columna de I2. Entonces aquí vamos a anotar 28 menos 15J, abajo menos 8. Y en la columna de I2 reemplazamos por los términos independientes, es decir, 5,26 más 10,79J, cero. Y esto es igual a que en la parte del numerador va a ser 28 menos 15j que multiplica a cero. Eso ya es cero, ¿no?
menos la diagonal negativa, 5,26 más 10,79J por -8, por -8. Todo esto dividido entre delta, pero delta ya se sabe que es 25 menos 372J. Sabemos que esto va a ser cero. Entonces, ¿cuánto es el resultado en el numerador? En el numerador, el resultado es 42,08 más, haciendo la operación, 86,32 J. Todo esto dividido entre 25 menos 372J. Dividimos y al dividir nos da como resultado menos 0,22 más 0,13J, más 0,13J amperios. Entonces vamos a recorrer un poco, más 0,13J amperios. ¿Listo? Entonces vamos a anotar lo que se ha hallado. Tenemos I1 es igual a menos 0,079 más 0,38J amperios. Y 2 es igual a menos 0,22 más 0,13 J amperios. Eh, ¿Cómo calculamos? Falta una corriente. ¿Cuál es la corriente que falta? Nos fijamos el circuito, la corriente que falta es la que circula por la parte intermedia. O sea, le vamos a colocar nombre, I0. I0, ¿cómo se calcula? Nada más es la diferencia, ¿no? I1 menos I2. Entonces eso nos falta. Vamos a calcular I0. I0 es igual I1 menos I2. Estamos menos 0,079 más 0,38J menos 0,22 más 0,13J. Y esto da como resultado un valor de 0,141. 0,141 más 0,25J amperios. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a calcular cuánto es en sistema polar. O sea, cuánto es I1 en polar. Lo único que hacemos es convertir mediante la, la función pol de la calculadora. Cuando colocamos este dato, nos sale como resultado 0,39 con un ángulo de 101 grados, 101 grados amperios. Y 2, si lo convertimos a polar, nos da como resultado 0,26 con un ángulo de 150 grados amperios. Y 3 no es I3, I0 en polar es igual a 0,29, 0,29 o 0,24, perdón, 0,24 con un ángulo de em, 60 grados. Ya está. ¿Para qué sirve esto? Para poder calcular las corrientes eficaces. No olvidar que, por ejemplo, la corriente eficaz 1 es la magnitud, o sea, 0,39 sin el ángulo, dividido entre raíz de 2. Por eso es necesario convertir a polar, a sistema polar. Entonces vamos a ahorrar tiempo, vamos a ir directamente a calcular las potencias activas y reactivas. Por ejemplo, las activas son la de resistencia de 20 ohmios y la resistencia de 8 ohmios. Entonces nos vamos aquí a calcular, a hacer ese cálculo. Decimos potencias activas.
Entonces, la primera potencia activa es potencia de 8 ohmios, o de 20 si es la primera, ¿no? La que está en la rama, 20 ohmios. ¿Qué corriente circula por ahí? Circula I eficaz uno al cuadrado por la resistencia, ¿no? De 20 ohmios. ¿Cuánto vale la I eficaz? No sabemos, pero tenemos la corriente I1 que es 0,39. 0,39 entre raíz de 2. Eso es la corriente eficaz, ¿no? De uno al cuadrado. Por la resistencia sabemos que es 20. Hacemos el cálculo de la potencia de la resistencia de 20 ohmios y sale 1,52 vatios. El siguiente elemento resistivo que genera potencia activa es la resistencia de 8 ohmios. Entonces decimos potencia de 8 ohmios. ¿Qué corriente circula por ahí? Si nos fijamos, está en la parte intermedia, es decir, en la parte entre la corriente I1 y 2. Hemos calculado que la corriente que circula por ahí es I0. Entonces decimos, potencia de 8 ohmios es I eficaz de 0 por la resistencia. ¿Cuánto es la corriente que circula por esa resistencia? Hemos dicho que es 0,24 o 0,29. Esto creo que era 0,29. 0,29. Entonces decimos 0,29 sobre raíz de 2 al cuadrado por 8. Haciendo el cálculo, obtenemos una potencia de 0,34 vatios. 0,34 vatios. Y como tenemos solamente dos resistencias, entonces ahí acaba, ¿no? Lo que es potencia activa. Podemos sacar el total haciendo la sumatoria de estas dos potencias. La potencia total es 1,86, sumando estas dos potencias. 1,86 vatios. Calculamos potencias reactivas. Decimos potencias reactivas. ¿Cuál es la primera? La primera es la de 15, menos 15 J ohms. Entonces, vamos a calcular esa potencia reactiva. Decimos, potencia reactiva de menos 15 J ohms es igual. ¿Qué corriente circula por ahí? Está en la malla uno, entonces sería I eficaz uno al cuadrado, por, en este caso, X de C, ¿no? Que es una reactancia. ¿Cuánto vale la I eficaz uno? Es 0,39 sobre raíz de 2 al cuadrado por X de C, que sería menos 15J. Haciendo las operaciones, esto sale como resultado menos 1,14. 1,14 J bar. ¿Cuál es el siguiente elemento reactivo? El siguiente elemento reactivo es 16J. Decimos potencia de 16J ohmios. ¿Qué corriente circula por ahí? Por 16. Está en la rama 2, entonces esto es I eficaz 2 al cuadrado por X. Es un inductor XDL, entonces. ¿Qué corriente o cuánto es la corriente eficaz 2 o cuánto es corriente 2? Es 0,26. Entonces, para calcular su eficaz sería 0,26 entre raíz de 2 al cuadrado por x de L, que es 16J. Hacemos la operación, el cálculo para este inductor y nos da como resultado 0,54. 0,54J bar. Ahora nos falta una más. ¿Cuál es? La de un capacitor que es de menos 25J. Hacemos potencia reactiva de menos 25J ohmios. ¿Qué corriente circula por ahí? Circula también I2, ¿no? Y eficaz 2 al cuadrado por X. Este es capacitor, porque es negativo. ¿Cuánto es la corriente eficaz 2? Es 0,26 entre raíz de 2 al cuadrado por
menos 25J ohmios. Hacemos la multiplicación de, de esta potencia reactiva y nos da como resultado menos 0,85. 0,85J bar. Y no tenemos más elementos reactivos, son tres nada más, ¿no? Tenemos el menos 15, el 16J y el menos 25J. Como ya estaba calculado todo, calculamos ahora el total, el Q total. Sumamos respetando el signo de estas tres potencias reactivas y el resultado es menos 1,45J bar. Entonces ya tenemos la potencia reactiva total y la potencia activa total. La potencia compleja aparente es 1,86 menos 1,45J voltiamperes. Pero quiero saber la magnitud. Entonces aplico el teorema de Pitágoras al cuadrado más menos 1,45 al cuadrado. Y tenemos que S es igual a 2,36. 2,36 voltiamperes. Y como es negativo, esto va a ser adelanto, ¿no? O sea, algo de no, para no preocuparse. Eh, Factor de potencia es igual al coseno phi. En el triángulo de potencias hay que recordar que esto es Q, esto es P y esto es S y esto es phi. Si decimos coseno phi, esto es igual a P total sobre S. S es 2,36 y P total es 1,86. 1,86, hacemos la división y esto sale 0,788. Y esto es en adelanto. ¿Por qué en adelanto? Porque la potencia reactiva total es negativa. Por esto, el signo. Y con eso se ha terminado el ejercicio, se ha cumplido con lo que se ha pedido.